Padre, venimos ante tu presencia en esta tarde, Señor, esperando, Señor, que tú, bendito Dios, confirmes tu palabra, Señor. Confirmes, bendito Dios, todo lo que hacemos aquí. Te damos gracias por la palabra de David Schiller, Señor, esta mañana, por todo lo que haces estos Shabbat, Señor, en los que nos gozamos. Glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Ayúdanos, bendito Dios, a que seamos un equipo, Señor, que te alaba, que se esfuerza, Señor, en nombrar tu nombre y exaltar tu nombre, Señor, porque todo es acerca de ti y para ti, Señor. Gracias, bendito Dios. A ti sea la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Esta tarde es la porción de Aharei Mot. Aharei Mot significa después de la muerte. Muy bien. ¿Después de la muerte de quién? Fíjense bien. En la Torah vamos a ver, en Levíticos 16:1 del 20 al 27 abarca esta parashá. Y empieza en el 16:1, luego empezando. El Señor habló con Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron al Señor. Así que, ¿quiénes eran los hijos de Aarón? Eran levitas, iban a ser los primeros supremos high priests o supremos sacerdotes, pero se acercaron al Señor y murieron. ¿Qué pasó? Eso es lo que nos está dando a entender esta porción después de la muerte de los hijos de Aarón. La porción combinada de la Torah de la semana pasada, Tashria Metzorah, discutió las leyes de Tumá, las de impureza, las de Tahara y las de pureza. Esta semana empezamos con después de la muerte de los hijos de Aarón. Y en esta parashá hay 30 mandamientos que están distribuidos en toda la parashá. Y esos mandamientos, los pueden ver aquí en la lista, vamos a decirlo rapidito. Dice, un cojén debe entrar en el templo indiscriminadamente, no debe de entrar cuando él quiera. Levítico 16:2. Hay que seguir el procedimiento de Yom Kippur. En esta parashá habla específicamente acerca del servicio de Yom Kippur. ¿Ok? Deben de afligirse en Yom Kippur, deben de hacer ayuno. ¿Ok? Levíticos 16:29. No hacer sacrificios fuera del atrio. Hay que cubrir la sangre de un animal o ave sacrificada con tierra. No tener contacto sexual con ninguna mujer prohibida. No tendrán relaciones sexuales con su madre. No tendrán relaciones sexuales u homosexuales con su padre. No tendrán relaciones sexuales con la mujer de tu padre, con la hermana, con la hija de tu hijo, con tu hija, con tu hijo, y de la esposa de tu padre, con la hermana de tu padre, con la hermana de tu madre, con la mujer del hermano de tu madre. No tendrás relaciones sexuales homosexuales con el hermano de tu padre. Levíticos 18:14. No tendrás relaciones con la mujer de tu hijo, ni con la mujer, ni con su hija, ni con la hija de su hijo, ni con la hija del hijo, la hermana de tu mujer. También no debes tener relaciones sexuales con mujeres menstrualmente impuras. Levíticos 18:19. No pasar vuestros hijos por fuego a Molec. Levíticos 18:21. No tener relaciones sexuales entre hombres. El hombre no debe tener relaciones sexuales con ningún animal y la mujer no debe tener relaciones sexuales con ningún animal. Todas estas prohibiciones de las relaciones están ligadas al cuerpo. Y esto es una parashá que antes de entrar a lo que viene siendo la parashá de la próxima semana, Kedoshim, tienes que purificar estas cosas en tu vida. Esto se tiene que hacer, por eso tienen que pasar por este proceso de ver que Dios está en contra de la homosexualidad. Porque a veces dicen, ya no saben cuál está correcto o qué no es correcto. Dios está en contra. Pero tú puedes decir, no, pero eso solamente está en el Antiguo Testamento, en el Tanakh. No, si usted lee el contexto en Romanos 1, Pablo también dice que estos homosexuales es un castigo para las personas por no creer en el Dios que los salvó. O sea, no es una bendición ser homosexual, es una maldición. ¿Ok? Todos sabemos que los mandamientos son los que nos indican lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y todos a veces hemos caído en algún pecado, ¿verdad? Y tenemos perdón a través de Yeshua. Pero es fácil decirlo, pero hay que verlo
¿Cómo? Por eso, como nos dijeron el día de hoy, todo es acerca de Yeshua. Tenemos que aprender a ver cómo es que Yeshua es el resumen de toda la Biblia, cómo es el cumplimiento de todo. Inclusive de estos mandamientos, lo que vamos a ver ahorita, enseguida, es, primero que nada vamos a ver, los hijos de Aarón se llamaban Nadab y Abiú. ¿Ok? Abiú significa mi padre es él. Nadab, ofrenda voluntaria. Nadab pensó en su pensamiento, pues a Dios le gusta el incienso, el olor fragante, no, está bien. Y Abiú dijo, sí, claro que sí. Ups, creo que me siento un poco mareado, dice. Andaba medio mareadito, dice Abiú, en Levíticos 10:9. Por eso Dios pone esta ley, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Así que estaban un poquito intoxicados y se metieron como que, le gusta el incienso, está bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué vieron estando dentro Abiú y Nadab? ¿Qué es lo que vieron de estando dentro? La presencia de Dios, ¿verdad? Muchos lugares en la Biblia describe la presencia de Dios. Uno de ellos es en Ezequiel 1:4. Y miré aquí que venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas para los 4 lados. Es decir, que todo el aspecto era algo terrible que se miraba, la presencia de Dios, pero algo así como fuego consumidor, porque Dios es consumidor y no puede estar cerca de nada de lo que nosotros, del pecado, no puede estar cerca. Entonces cuando estos entraron así nomás, borracho, mareado, y como que, pues le gusta el incienso, y se lo dan como algo, como van a un lugar regular, y resulta que no es un lugar cualquiera, es un lugar Kadosh, lleno del fuego de Dios, donde está la presencia de Dios. ¿Qué hace con el pecado Dios? ¿Puede Dios habitar con el pecado? No, ¿verdad? Eso es lo que pasó. Como no puede habitar con el pecado, es que tiene que haber un mediador. Porque si no, nadie de nosotros podría habitar con el Señor nuestro Dios. ¿Ok? Entonces había un proceso, y ese proceso era a través de Yom Kippur, el día de la expiación. Y el Levíticos 16 nos da las diferentes reglas de todo lo que tenía que pasar en el día de Yom Kippur. El día de hoy no me voy a enfocar en todos los sacrificios que se hacen en Yom Kippur, porque hay otros días que vemos el sacrificio de la vaca roja, que es especial también, el sacrificio del cordero continuo cada día, el sacrificio de los pichones y el sacrificio de los toros. Y el día de hoy está hablando de un sacrificio especial, específicamente en Levíticos 16 está hablando de los machos cabríos. ¿Ok? De los machos cabríos. ¿Qué es un macho cabrío? Un carnero, un chivo expiatorio. ¿Ok? El día de hoy, pero va a hablar que son 2. Hay 2. Y que uno es para Dios y el otro es para Azazel. ¿Ok? Pero primero que nada, antes de entrar, hay esta porción de la Biblia donde dice en el Brit Hadashah, en 1 de Pedro 4:12, porque esto tiene que ver con nosotros también. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Ustedes han visto que a veces cuando usted se acerca al Señor, le vienen problemas a su vida. Más problemas que en lugar de estar más mejor. Y tú dices, ¿por qué? Dice, no os parezca o no les sorprenda el fuego de prueba. Eso que están pasando ustedes es una prueba del Señor, que ustedes son hijos de Dios y tienen que pasar por medio del fuego. Dios viene y nosotros somos un olivo silvestre, o como quien dice, un pastel medio cocido ahí, medio feo. ¿Y qué hace Dios? Agarra ese pastel, lo adorna,
y lo pone bien y lo mete al horno. Y lo pone exactamente al fuego hasta que salga y esté completo. ¿Qué está haciendo Dios el día de hoy con nosotros? Nos está metiendo, nos mete al fuego y nos está cocinando hasta que quedemos a la altura y la estatura del Mesías, Yeshua. Hasta que seamos transformados. ¿Ok? Pues es bien alto el, el nivel que debemos llegar, pero el Señor es el que tiene el cuidado de nosotros y por eso pasamos por muchas pruebas, no nomás una. Así que si usted está pasando pruebas, eso significa que usted es hijo de Dios y está siendo cocinado. ¿Ok? Eso es lo que está dando a entender Epidemia de Pedro. En Levíticos 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario, pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Hashem fuego extraño que él nunca les mandó. Entraron a la presencia de Dios sin hacer sacrificios ni prepararse, murieron al instante, pues Dios es fuego consumidor y ninguna persona puede habitar en la presencia del Señor. Inclusive Daniel, por mucho que oraba, que ayunaba, el día que vino el Señor lo tumbó y hasta que no lo fue y lo tocó, se pudo levantar. Y hasta que no le tocó su boca, pudo hablar. Porque delante de la presencia de Dios, la santidad, no podemos cohabitar a menos que Él nos toque y nos transforme. Esa es la forma. Pero hay una forma de llegar al Señor. ¿Ok? Dios ha proveído. Ahora, la muerte de Adad y Nahú, su muerte fue un medio para santificar el nombre del Señor y para recordar a todo Israel que en verdad es cosa terrible caer en manos del Dios vivo. Es algo tremendo. A veces no lo vemos, a veces andamos en el mundo como que no, pues Dios no nos mira, no está. Es cosa tremenda cuando caemos en las manos del Señor. ¿Ok? Dios es un Dios vivo. En Hebreos 10:31. ¿Se acuerdan de después de la reina Esther? Temía por su vida cuando iba a entrar a hablar con el rey. Porque si el rey no lo dejaba, autorizaba a Esther, la podían matar. Imagínese ahora al rey de reyes irse a presentar así nomás a la corte celestial, sin permiso y sin nada, sin sacrificio y no me importa o así. Lo que está hablando aquí, sin aprobación. Los sacerdotes deberían de tener temor de presentarse al Señor Dios Todopoderoso en su aprobación, pero Dios siempre nos está hablando. Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. Sí, Dios, a veces nosotros hacemos todas esas cosas, pero Dios está allí, pero más al apartado. ¿Quiere estar cerca de Dios? Aprenda a aborrecer el mal. No tenga soberbia. Quite su arrogancia. ¿Qué es lo que tiene que poner en lugar de arrogancia? ¿Qué dijimos la semana pasada en los panes y levadura? La humildad. La humildad. La humildad es la que va a ver la diferencia. Por sus frutos los conoceréis. Cuando es un arrogante, te dices, cree en el Señor, pero pues mira cómo está bien creído, ¿verdad? Y cuando es humilde, ese hombre o esa persona, cuando desarrolla la humildad, está caminando con el Señor más cerca. ¿Ok? Con los dos está. Entonces, al acercarnos hacia Dios, es con reverencia o nomás porque sí. ¿Cómo usted se presentaría si viniera aquí el presidente Biden? ¿Cómo se arrimaría hacia él? ¿Nomás así? A veces tenemos esa arrogancia, a veces estamos, ¿cómo se dice? Sabiendo el mal que estamos haciendo, a veces ni cuenta nos damos en nosotros mismos y de verdad cómo lastimamos a la gente. Exactamente. Sin, entre comillas, sin querer. Amén. Pero, por ejemplo, bueno, lo hablo porque yo tuve una experiencia ayer, antes de hacer la cena del Shabbat, pues uno tiene que estar limpio también cuando toma uno el vino, ¿verdad? Uh-huh. Pero muy dentro de mí, de verdad que encontré coraje conmigo misma a lo mejor, pero qué importante es escudriñar
Es mejor juzgarse uno mismo que estar juzgando a los de afuera. Tú mismo, dice Pablo, dice, júzguense ustedes mismos para que no tengan que pasar por el juicio. Porque cada vez que se juzgan ustedes mismos, se componen de algo ustedes mismos. Uno mismo va caminando con el Señor. Entonces, pero como Dios es Dios y no da tregua de que, no, pues yo soy Dios y aquí el pecado nada, no va a haber nada. Entonces, Dios diseñó todo el tabernáculo. El Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no vendrá cuando quiera al lugar santísimo, detrás de la cortina frente a la cubierta de expiación en el arca, o de lo contrario morirá. No cualquiera podía entrar en este santuario más interior, sino solo el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, incluso entonces solo un día de todo el año, en el día de expiación, en Yom Kippur. O sea que ni cualquier día que se le antojara, tenía que ser la cita, el día que era, la hora, el año, el momento y con todos los sacrificios para poder entrar. Y tenía que ser un sumo sacerdote. ¿Ok? Muy bien. En el día de la expiación se necesitaban varios sacrificios especiales. ¿Ok? Todos estos sacrificios empezaban desde aquí, estaban en medio del patio, si iba al lugar santo eran otros sacrificios, salía, entraba, salía, otros sacrificios para poder entrar dentro del tabernáculo, extra sacrificio del macho cabrío y de la vaca roja, y él tenía que quemarse la carne allá afuera. Y el macho cabrío se tenía que ir a arrojar al precipicio. Es lo que vamos a ver el día de hoy, el sacrificio del macho cabrío. Si no, no podías entrar al lugar santísimo. ¿Ok? Todo es figura acerca de Yeshua, pero específicamente este día vamos a hablar en Levíticos 16:6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá con expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Esa es la ley, esa es la Torah, ese es Levíticos 16, hablando del macho cabrío y del becerro. El becerro era primero para el sacerdote y luego los machos cabríos para todos, para santificar todo. Pero eran 2, uno se presentaba vivo y el otro se moría ahí mismo, la sangre era derramada y se llevaba dentro del tabernáculo. Pero el que queda vivo, ¿qué le pasaba a él? Iba a ser mandado al desierto. Ahora, esta porción, este nombre o esto que está aquí, es lo que tiene que distinguir entre una persona que está siguiendo la verdad o la mentira. Porque al descubrir este día quién es Azazel, usted va a saber qué es lo que significa. Azazel en hebreo viene siendo simplemente un macho cabrío. ¿Ok? Pero ¿cuántos saben que hay mitologías? Que hay judías mitologías, hay libros mitológicos. Ejemplos son la que dice el libro de Enoch, libro de los gigantes, libros epigráficos. La historia que Azazel dicen es que era un hombre de uno de los ángeles caídos que pecaron en el capítulo 6 de Génesis. Como una maldición por su pecado, se forzó a Azazel a tomar la forma de un demonio semejante a un macho cabrío. Este es un mito y no se registra en la Biblia. Inclusive en la enciclopedia judía, usted va y investiga ahorita y le pregunta ahí quién es Azazel y le van a decir que es un demonio y que el nombre de tal y que el libro tal dice que es esto. Y todos creen que es un demonio. Inclusive hasta el día de hoy se tienen estatuas del macho cabrío en la masonería. ¿Sí se ha fijado que ellos adoran al macho cabrío? Donde quiera que usted ve el nombre de Azazel, lo ponen con el demonio, lo ponen con el malo. Inclusive los judíos que se la pasan leyendo y leyendo y leyendo, todavía ven a Azazel como si fuera el enemigo. ¿Okay? Y si usted va al cristianismo también, y donde quiera que usted vaya, va a ver a Azazel como que él es el maligno. Muy bien, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia.
¿Ok? Porque eso es lo que nos importa, porque pues cada quien puede tener su teología, su teoría, pero la Biblia, ¿qué dice? O sea, la Biblia es la verdad, la Biblia es la que nos lleva Por eso no es bueno salirse de la Biblia, porque cuando te sales de la Biblia empiezas con otra teología y acabas enseñando otra cosa que no era lo que dijo la Biblia. ¿Sí se fijan? Y eso pues le puede pasar a cualquiera. Por eso es que nuestros ojos tienen que estar bien puestos en todo el sistema que es bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya salirse, que, oh no, mira, aquí encontré otros libros. Te aseguro, yo porque los he leído, salen con cosas que no están en ninguna parte en la Biblia y la contradicen. Y tienen sus semillas malignas que contradicen esencias, verdades de la Biblia. Por lo cual, pues lo podrás leer, pero no te va, al final, si tú estás leyendo esto y lo otro, ¿cuál vas a decir que es la verdad? Vas a estar confundido. Decir, oh, es que estos están diciendo esto. Oh, pero es que esta dice esto. ¿A cuál le vamos a dar más peso? ¿A lo que está en los libros o la que ya está completita, que tiene más de 6.800 referencias entre sí entrelazadas y que no se desvía de nada, que todo es un conjunto y todo habla del Mesías Yeshua? ¿A cuál le va a hacer más caso? A la Biblia, ¿no? Que está toda la verdad. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué es lo que habla la Biblia? Porque todo lo que está hablando nos dice los detalles de la sombra profética, como dice Colosenses 2:17. Colosenses 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todos los sacrificios eran sombra del que había de venir. Ok, muy bien. La cabra elegida por la suerte como chivo expiatorio será presentada viva ante el Señor para ser utilizada para hacer expiación, enviándola al desierto como chivo expiatorio. Levítico 16:10. Se deben poner ambas manos sobre la cabeza de la cabra viva, confesar sobre ella toda la maldad y rebelión de los israelitas, todos sus pecados, ponerlas en la cabeza de la cabra. Se envía la cabra al desierto al cuidado de alguien designado para esa tarea. La cabra llevará consigo todos sus pecados a un lugar remoto y el hombre la liberará en el desierto. En el pueblo de Israel, cuando hacían esto de la Azazel, le ponían las manos, confesaban todas las cochinadas, todos los pecados, las homosexualidades, todo lo que vimos en los mandamientos, se pasaban también en Israel, en la gente, también en el mundo. ¿Ok? Todos los pecados, todas las cochinadas se depositaban en el macho cabrío. Y se mandaba hacia afuera del tabernáculo y era llevada al desierto, y en el desierto iba a ser arrojada a un precipicio para que muriera. No especifica aquí que se vaya al precipicio, pero los judíos, los rabinos, los sacerdotes, una vez dejaron ir a Azazel así y no la echaron en el desierto. Resulta que la Azazel se regresó a la ciudad y los pecados no se perdonaron ese año, no fue correcto el sacrificio y hubo maldición todo ese año en el pueblo de Israel. Porque el macho cabrío no se llevó los pecados, allá no murió, no se hizo el proceso bien. Entonces, para la siguiente vez, no, y agarraron el macho cabrío, lo llevaron con alguien amarrado, se aseguraron de que lo aventaran al precipicio y muriera, y hubiera bendición. Había un listón que ponían en el templo cuando ya el macho cabrío había muerto. El listón era de color rojo. Cuando él moría, se volvía de color blanco. Y eso está en los libros de la historia, históricos del Talmud. Ahí dice, también sucedieron otras cosas cuando pasaba el día de Yom Kippur. O sea, había varios eventos milagrosos. Pero bueno, no vamos a ir a esos libros, vamos a ir a lo que dice la Biblia. Fíjense bien, ¿qué dice la Biblia acerca de los dos machos cabríos? Dice, Azazel tenían que ser idénticos, ¿ok? Tenían que ser gemelitos, ¿se da cuenta? Del mismo color, tenían que haberlos agarrado de la misma región y tenían que tener la misma edad, y de todo igualito. Misma edad, color, raza y todo, años. Entonces, uno hacían lo que hacían a escoger la suerte,
¿verdad? Tenían unas especiales piedras para hacer cuál es el de Azazel y cuál es de Jehová. Y conforme a las piedras y ya salía, este es para Jehová, sacrificaban ahí, y este es para Azazel. Este lo ponían aparte, le ponían todos los pecados y se lo llevaban al desierto para matarlo allá. ¿Ok? Muy bien. Ese es el Azazel, el que era llevado, uno era dejado, otro sacrificado allí, se confesaban los pecados y el otro era llevado al precipicio. Entonces, fíjense bien, cuando Yeshua empezó su ministerio, si vamos a Lucas 4, ¿qué estaba haciendo Yeshua? Yeshua dice que 40 días fue llevado al desierto. ¿Sí o no? ¿Cuándo nosotros ayunamos 40 días? Antes de Yom Kippur, en el mes de Elul, ¿verdad? El Elul 1 hasta Rosh Hashanah son 30 días. Y de Rosh Hashanah a Yom Kippur se completan los 40 días, ¿verdad? Pues Yeshua también se fue a orar en esos mismos tiempos, 40 días, ¿ok? Se fue en el desierto, fue tentado. ¿Cuándo salió? Lo primero que se dirigió, ¿a dónde creen que se dirigió? A la sinagoga. Ahí lo dice Lucas 4, ¿ok? Y Yeshua empezó su ministerio entonces, ¿el qué día? En un Shabbat, especialmente en un día de Yom Kippur, ¿ok? Y era Yom Kippur, y si leemos Lucas 4, empezamos a ver que ahí empieza el discurso que le dan la Torah para que lea Yeshua y empieza a leer. Yo soy el ungido, el enviado. Vine a traer libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos por el enemigo, a declarar la libertad a los que están en angustia y también a dar vista a los ciegos y todo lo que está diciendo está leyendo el libro de Isaías 61. ¿Ok? Y para declarar la buena voluntad del Señor. Y ya, acaba de leer y se sentó, dice Lucas. Y la gente se le quedó mirando porque esperaban que les predicara de eso, ¿no? Porque así es, lees y lo predicas, se predica acerca de lo que leíste. Pues se sentó, y todos se le quedaban viendo, ok, y luego, y Yeshua nomás se les queda viendo, hoy se ha cumplido en este mismo momento esta profecía. Que él era el cumplimiento, que él era el Mesías, le dijo en Yom Kippur. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Qué hicieron los judíos? No, dice que se enojaron mucho con él porque se estaba declarando el Mesías en el día más sagrado del año, en un Yom Kippur, en una sinagoga, se estaba declarando que él era el Mesías, el libertador, y luego que les empieza a predicar, ok, ¿quieren que les predique? ¿Por qué Naamán fue sanado siendo sirio y no los leprosos que estaban en Israel? Dijeron, ay, está hablando de gentil Naamán. Y le siguió diciendo, ¿por qué Elías fue llevado a la viuda de Sarepta y no a las viudas que estaban en Israel? ¿Por qué fue enviado allá? Y eso les enojó más también, porque ahora les estaba hablando que Dios también salva a gentiles. Okay. Era cuando en Yom Kippur hacían ellos el sacrificio. Sí. Y entonces él estaba representando que ya no más sacrificios, por eso se molestaron. Se molestaban porque él mismo se estaba declarando Mesías en ese día. Él estaba empezando el ministerio, pero ¿qué hacían con el macho cabrío en esos días? ¿Qué ese día? ¿Qué vimos que hacían? Pues, lo llevaban. Se lo llevaban a un precipicio. Si usted sigue leyendo Lucas 4, exactamente ahí después, en el 4:16, dice, y Yeshua lo quisieron echar por un precipicio, en Lucas 4, al final de Lucas 4. El día de Yom Kippur querían echar al Cordero de Dios, al macho cabrío que echaban allá, también a él lo querían echar. Sí, así fue como él estaba cumpliendo esto, pero ya estaban bien enojados. ¿Quiere leerlo? Lucas 4:29 dice eso. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Para despeñarle. Lo querían tumbar como el cordero, como el macho cabrío.
Pero dice que se desapareció, se metió entre ellos y se fue, porque no era el día. Pero la sombra la cumplió, la sombra profética. ¿Ok? Muy bien. Y en los evangelios, ¿se imagina? Eso está en la Torá y está en el evangelio. ¿Ok? Otra cosa que pasó, otro evento, otra sombra. Fíjense bien, Yeshua es el hijo del Padre, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y llevaron ante Pilato, llevaron a otro acusado con él, que se llamaba Barrabás. Ok, ustedes que saben hebreo, ¿qué es Bar? Hijo, ¿verdad? Hijo. ¿Y qué es Abbas? Padre. Entonces, ¿qué decía su nombre? Hijo del Padre. ¿Saben cuál era el completo nombre de Barrabás? Yeshua. Se llamaba Barrabás Yeshua. Hijo del Padre Yeshua. Y el otro que estaba a un lado de él, si era el hijo del Padre y era Yeshua. ¿Saben de dónde creció Barrabás? En Galilea. En el mismo pueblo de donde estaba Yeshua. ¿Sabe qué estaba representando Barrabás? Uno de los machos cabríos por Adonai y el otro por Azazel. Pero como Yeshua cumplía los dos, el de Adonai y el de Azazel, a él lo dejaron libre y vivió. ¿Ok? Esa es otra sombra que se ve en los evangelios al momento que estaban haciendo esto. ¿Ok? Muy bien. No solo eso, hay más detalles en los evangelios. Dice, elegían a alguien para llevar al sacrificio en Levíticos. Se elegía a alguien especial porque ese tenía que lavarse sus ropas, irse, regresarse. No podía entrar en el campamento. Quedaba sucio porque el macho cabrío pues llevaba toda la iniquidad. ¿Verdad? Muy bien. Simeón de Cirene fue elegido a cargar la cruz y llevar a Yeshua hasta la calavera. ¿Sí o no? ¿Se recuerdan? Y Simón de Cirene también era un gentil. Sabemos por otros libros más adelante que se convirtió al Señor y abrió iglesias también por muchos lugares. Anduvo predicando el Señor. Pero en ese día fue elegido para llevar al Cordero al matadero. ¿Ok? Esa es otra sombra que vemos en los evangelios. ¿Qué más podemos ver? Otra de las claves que dice la Biblia, que habla acerca de Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. No hay uno que diga yo sí hice bien todo. No, todos nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. ¿Qué es lo que hacían con el macho cabrío? Cargaban en él los pecados de todo el pueblo. Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Todo lo más sucio que pueda imaginarse fueron cargados en el macho cabrío y en Yeshua fueron cargados todos. Todos. Lo más feo que pueda haber. Por eso, cuando ven a Yeshua, a veces se ve como que él fue maldecido por Dios. ¿Ok? Pero ¿por qué es lo que está viendo? ¿El pecado de Yeshua o nuestros pecados? Está viendo nuestros pecados más horribles al verlo a él. De tanto que estaba así, en Mateo 27:50, mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Fíjense lo que hace sentirse cargar con el pecado. ¿Ustedes alguna vez han robado algo pequeño? ¿Y cómo se siente? Ay, ¿quién me ha mirado? ¿Me miraron o no? Eso es un poquito. Pero imagínense todos los pecados, cómo se ha de sentir que el corazón te explotó de tanta tensión, de tanto estrés, de tanta maldad que teníamos nosotros. Entonces dice que aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo se rasgó en dos desde arriba hacia abajo, abriendo un camino a la santidad, abriendo un camino al lugar santo. ¿Pero a precio de qué? De sangre. Todas las escrituras, todos los apóstoles hablan acerca de esto. En cualquier libro que usted vaya en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, va a estar hablando acerca de esto, específicamente Hebreos, los evangelios, cada uno de los apóstoles clamaban y decían lo que Yeshua había hecho, porque estas son entonces buenas noticias.
Esto es el evangelio, que alguien pagó por nuestras iniquidades. ¿Ok? Fíjense bien. Simbólicamente el chivo expiatorio asumía los pecados de los israelitas, se alejaba para los judíos mesiánicos. Esto es importante. Esto es un presagio del Mesías. Usted no puede decir, esto es un presagio de que el diablo se llevó los pecados. El diablo no se hizo nada. No, el chivo expiatorio no es el diablo. La Biblia enseña, Yeshua cargó con todos nuestros pecados. Ese es el que llevó todas nuestras iniquidades. Mesías es la expiación completa por nuestros pecados. De muchas maneras Él encarna cada aspecto del día de expiación. Se nos dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Es decir, que el papel de sumo sacerdote también Yeshua lo cumplió. O sea que al mismo tiempo cumplió el macho cabrío, el macho por Azazel, el cordero de Pesach, al mismo tiempo estuvo siendo el sumo sacerdote, Él cumplió todo. Eso es lo que significa yo vine a cumplir. Por eso dice, como sumo sacerdote, ahora, eso está en Apocalipsis 13:8, dice, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. No fue algo nuevo. Esto ya lo tenía planeado Dios desde antes de fundar y crear todo el universo. Ya tenía destinado a hacer esto. ¿Ok? En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Usted es justo, sí o no? Solamente por medio de él, usted es justificado. ¿Usted es justo por sus obras? ¿Porque hace bien? ¿Porque se porta mal? ¿O porque hace cualquier otra cosa? Usted no es justo por esa razón. Usted es justo porque cree en la sangre expiatoria de Yeshua. Es lo único que lo mantiene limpio, sano, saludable y adelante con el Señor, creyendo esta gran verdad que está distribuida en toda la Biblia. ¿Ok? Ahora, Él llevó nuestros pecados tal como el chivo expiatorio llevó los pecados de los israelitas. Isaías 53:6 dice, profetiza la aceptación de Yeshua del pecado. Todos nos hemos descarriado como ovejas, cada quien se apartó de su camino. Aquí está hablando de la profecía también que cuando lo agarraron y arrestaron a Yeshua, todo el mundo corrió. Todo el mundo se alejó de él. Porque a veces cuando vienen problemas a nuestras vidas, también es lo que hacemos. Lo primero es que corremos de Dios. Y en lo contrario que tenemos que hacer es venir a acercarnos a Dios y Dios nos va a liberar de nuestros problemas. En lugar de correr de Él. Digo, no, ya no creo en el Señor. Ya, porque me vienen problemas. Al contrario, acércate más y tus problemas ya no van a ser ningún problema, porque Dios se va a encargar de ellos. Es más fácil con el Señor que tú solo. ¿Ok? Todos nosotros somos descarriados, dice. Entonces, después que los pecados se ponen sobre el chivo expiatorio, se considera inmundo y es expulsado al desierto. O sea, se le ponen los pecados y eso ya es inmundicia, ya está sucio, ¿verdad? Hay que sacarlo para afuera. Entonces, Él fue crucificado fuera de la ciudad. Fue menospreciado, desechado entre los hombres, derramó su alma hasta la muerte, fue contado con los pecadores, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 53. Yeshua encarna la representación del chivo expiatorio, la eliminación de los pecados, por lo que Él es adorado, porque su causa, por lo tanto, ya que nosotros tenemos tal sumo sacerdote que ha ascendido al cielo, Yeshua el Hijo de Dios, mantengamos firmemente la fe que profesamos. Esto es para que usted siga creyendo hasta el fin, porque vienen muchas teologías, muchas teorías que no son Biblia. Lo que habla la Biblia, que mantenga su fe en el que ha creído y que sus pecados han sido perdonados. ¿Okay? Los pasados, los presentes y los futuros. Es así de asombroso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no caminamos en libertad? Porque todavía no nos lo hemos creído tanto. A veces todavía queremos decir, no, es que no te puedo hacer esto, no, porque me cae maldición, no, porque ya estamos en bendición con el Señor Yeshua.
Solamente hay que caminar en esa fe, en creer que nuestros pecados han sido perdonados. Esa es la fe que profesamos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de empatizar con nuestras debilidades, pero tenemos a uno que ha sido tentado en todos los sentidos, al igual que nosotros. Sin embargo, él no pecó. A él lo tentaron con mujeres, a él lo tentaron con vicios, a él lo tentaron con comida, a él lo tentaron con la gloria de los reinos. Lo tentaron, cada vez que usted ve los evangelios, Satanás estuvo tentándolo, no lo hagas, no vayas a la cruz, no lo hagas, quítate de aquí, no sanes a aquel, no vayas para allá. Estuvo siendo tentado una tras otra, hasta el día que estaba colgado, también le dijeron, pues tú eres el Señor, bájate de ahí, tú dices que eres médico, sánate a ti mismo. O sea, todavía le decían cosas, todavía lo tentaban, hasta el último respiro lo estuvo tentando el enemigo para que no hiciera lo que tenía que hacer, mas él no pecó. Y esa es la gloria que tenemos de poder gloriarnos en él. Yo soy salvo, yo soy santo por él. Amén. Amén. Por eso, cuando Yeshua murió sin pecado como ofrenda a causa del pecado, el propio cielo trasquila su ropa en el dolor, al igual que la costumbre del luto judío de un padre que pierde a un hijo. ¿Se recuerdan que los judíos en el sacerdote se rompían la ropa como señal de duelo, que se negaban a sí mismos? Pues Dios mismo rasgó el templo y se negó a sí mismo. Dice, mataron a mi hijo, pero no los voy a destruir. ¿Qué va a hacer? Los voy a bendecir, los voy a perdonar, porque la sangre de mi hijo cubre multitud de pecados. Amén. La única razón por qué existimos es por ese sacrificio. Es lo único que estamos vivos y que tenemos que darle gloria a Él. Y eso es todo lo que habla la Biblia. Hebreos 9:23. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Mesías nos redimió de la maldición de la Torá. A ver, nos redimió de la Torá, de la maldición. De la maldición, ¿qué es decir? El día de hoy hay maldición cuando yo no hago algo o cuando hago otra cosa que no debo. ¿Qué dijo? Nos redimió de la. Entonces, ¿cómo deberíamos estar caminando? ¿En qué? En rectitud y bendecidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se hizo Él por nosotros maldición, porque escrito está en la Torá, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Yeshua fue colgado en un madero? ¿Fue maldito? Qué palabra dura, ¿no? Pero se hizo maldición en orden de salvarnos los que estaban malditos, los que estaban en maldición, que estábamos y hemos pasado de muerte a vida. Y ahora lo que hay es bendición. Por eso nos dice y nos insta a que los hijos de Dios tienen que aprender a bendecir con su boca. Porque es bien fácil maldecir, ¿no? Todo el mundo, yo veo la tele de repente y muchas palabras, ¿verdad? La gente hablando malas maldiciones por aquí, por acá, en la escuela, en los trabajos. Y se nos dificulta a veces un poco hablar las bendiciones. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Mateo 5? Dice, bendigan y no maldigan. No es fácil, pero sí podemos. Si andan en comunión con Dios y de repente vienen ataques a su vida de enojo y ustedes abren su boca, lancen una bendición y vean lo que pasa. Se van a sorprender de lo que pasa cuando alguien los ataca y ustedes le mandan una bendición. Van a suceder cosas raras, la gente va a ser derrotada, los demonios se van a asustar, la gente se va a hacer para atrás, la gente va a llorar, la gente va a decir, ¿y por qué es diferente? Y Mateo 5 dice, porque por esto sois hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Por esta razón, porque no maldicen, porque bendicen. Bendigan, porque la maldición ha sido quitada. Ahora eso nos da libertad para bendecir, porque eso es, si usted quiere, pues, bendecir. Pero su Padre que está en los cielos nos aconseja que bendigamos. De esto mismo hablaban los profetas. Zacarías 3:9. Y quitaré en un solo día
el pecado. ¿En qué día lo quitó el Señor? ¿Sí? En un solo día, en un solo evento, en un solo momento, quitó todo el pecado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense cómo están construidos los salmos. Ahorita vamos a ver esto de los salmos, bien interesante. El Salmo 22, si usted lo lee todo, haga cuenta que está leyendo el Evangelio de Mateo en los capítulos 27. Porque todo lo que pasa en el Salmo 22 es lo que hace Yeshua, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sigue el Salmo describiendo todo lo que está pasando en el Evangelio. Llegamos al versículo 22, 16, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horodaron mis manos y mis pies. ¿Qué es horodaron mis manos y mis pies? ¿Ah? Perforaron, clavaron mis manos. Este salmo fue escrito por David 1000 años antes de que viniera Yeshua. ¿Ok? Y está describiendo cómo a alguien horodaron sus manos, sus pies. Dice, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿De qué está hablando? De cuando estaban los romanos ahí peleando por la túnica, ¿no? Jugando por ella. Ya está escrito en el Salmo 22 la descripción de los evangelios. Ok, entonces está escrito el sacrificio. ¿Qué el Salmo hay antes del Salmo 22? Pues el Salmo 21, ¿verdad? ¿De qué creen que habla el Salmo 21? El Salmo 21 habla acerca de la salvación de Adonai. La salvación. Y luego aquí te va a describir cómo es que es la salvación, horodándole las manos y los pies. ¿Ok? Y el Salmo 23, ¿se recuerdan? Fíjense bien. Este está el 22, ¿verdad? Aquí es la crucifixión. Aquí está así. Y la parashá se llama después de la muerte. Aharei Mod. El día que moramos, vamos a ir a otro lugar, ¿verdad? Una entrada, un hoyo, un edificio, una entrada donde entramos. Es otro nuevo capítulo, pero seguimos viviendo. Pero hay unos para condenación y otros para vida eterna. ¿Verdad? Los que aceptaron el Salmo 22, los que aceptaron el sacrificio del Mesías Yeshua, después de la muerte pasarán a este lugar de Salmos 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto es lo que va a pasar en nuestras vidas. Aleluya, aleluya, porque hemos creído, pasamos de muerte a la vida eterna junto a aguas de reposo. ¿Sabe qué habla el Salmo que sigue? El 24. El 24 dice, ¿quién es este Rey de gloria? Y venir todos los justos y entrar por las puertas y se les abrirán ampliamente a los hacedores de justicia. ¿Quiénes son todos ellos? Todos los que hemos creído en el Mesías y por su justicia hemos sido salvados de la muerte. Acerquémonos a Dios ahora con temor y reverencia, buscándolo en verdad, en espíritu y en verdad. Y entonces veremos la vida eterna junto con Él por los siglos de los siglos. En Asle Parashá Aharei Mod. ¿Qué tal? Amén. Gloria a Dios. Acerquémonos a Él. Aleluya. Ok. ¿Quieren más? Tengo más, si ustedes quieren. Porque esta porción es doble. Es Aharei Mod Kedoshim. Si gustan, le puedo seguir. Ustedes digan, a ver, ¿quién quiere que le siga? Pues si usted ya se preparó, pues. Ok, muy bien. Listo. Ok. Muy bien. Muy bien, la Parashá Kedoshim. Hemos pasado entonces, ahora sí podemos entrar al lugar santo por medio del sacrificio de Yeshua con oración. Así es como entramos. Y ahora sí, no tiene que ser una vez al año. Ahora sí puede ir usted ahorita mismo aquí, allí en su cuarto, allí en su casa, allá en la jungla, donde quiera que vaya, porque se rompió el velo y Dios lo hizo posible. Que no nos podíamos acercar. Ahora sí, a través de Yeshua, gracias a Él, que sí nos podemos acercar.
y sus oraciones son contestadas. ¿Ok? Y entre más nosotros nos acerquemos al Señor, más vamos a ver las cosas que Él hace cada día. Él hace cosas nuevas en nuestras vidas, pero a veces nosotros estamos como, pues se nos olvida hasta el café o se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Estamos muy distraídos, pero Dios siempre está trabajando en medio de nuestras vidas, en medio de las personas, en medio de las congregaciones, en medio de todo el mundo que ni conocen a Dios. Dios está moviendo situaciones para que vengan y conozcan a su Hijo amado que murió por nosotros. El Señor siempre está obrando. Ahora, Kedoshim es la palabra Kadosh, santos, que significa apartados, apartados. ¿Ok? Muy bien, esto está en Levíticos 19, 20 al 27, y esta empieza así: habla con toda la asamblea de Israel y diles, sé santo, Kedoshim, porque yo Jehová tu Dios soy santo, Kedoshim. Levítico 19, 1, 2. Muy bien, en esta semana se vuelve otra vez al horario regular con Kedoshim, de que comienza con el mandato de Dios de ser santos. Esta que es Kadosh es santificado, apartado. Tenemos los versículos iniciales que una persona está reservada para el servicio de Dios, es santa porque Dios es santo. A ver, ¿quién es santo? ¿Nomás los que están predicando o todos los que hemos aceptado al Señor Yeshua? Todos somos apartados, todos. Ahí donde está en medio de la gente, en medio de su trabajo, en medio de su vida, en medio de la ciudad, usted ha sido apartado. Usted ha creído y usted es un Kadosh. ¿Ok? Entonces estamos en esta vida y Dios dice ser santos porque yo soy santo. Ok, entonces vamos a practicar qué es la santidad. Vamos a ver qué es la santidad. Este servicio a Dios, como judíos mesiánicos, ciertamente no somos considerados santos por nuestros hermanos judíos. Usted mira a los judíos y les pregunta ¿qué opinas de los judíos mesiánicos? Pues son unos machos cabríos como Azazel. Ok, son lo peor, son esto, son lo otro, porque eso es una imitación, eso no son lo verdadero. Y si tú le preguntas a mis hermanos cristianos, oh sí, esos también son judaizantes, ellos son, ya se hicieron que judíos y que no sé qué. Entonces, por todos lados nos dicen que no somos Kadosh, que no somos santos y que no somos nada, ¿verdad? Pero pues, ¿qué es lo que nos interesa? ¿La opinión de la gente o la opinión de Dios? La de Dios, ¿verdad? Y como judíos mesiánicos, usted tiene que ser más maduro y a soportar a los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles? Los que apenas van empezando y no entienden qué es estar con Dios, qué es ser Kadosh. Hay una diferencia. Dios es Dios, ¿verdad? Pero uno está cerca de Dios y hay otros que están más cerca. Y hay otros que se los ve más lejos, que andan haciendo maldades, ¿verdad? Pero así es, porque eso está, el templo estaba un lugar, el patio estaba el lugar santo y lugar santísimo. O sea que hay gente que está metida adentro. ¿Ustedes dónde creen que deben de ya andar? Adentro, ¿verdad? Pero ya andamos adentro con la enseñanza más mejor, con la enseñanza y todo, con la práctica, con la oración, con el conocimiento y con todo. Pero ¿saben qué dice Dios? Salgan para afuera. Salgan afuera a predicar, salgan afuera a traer a más gente. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿qué es ser santo? En última instancia, lo importante no es cómo nos ve la gente, sino cómo nos ve Dios. Cada uno de nosotros somos individuos y Dios nos trata como tal. Así que permitamos que Dios nos santificará ante sus ojos. Es decir, que mi público que yo debo de andar buscando es de 1, no de 1000. ¿A quién le debo de agradar? Al Señor, al que me conoce. Así ustedes también. Cada uno tiene que andar con Dios bien, con Él. ¿Por qué? Porque es al que queremos exaltar, es al que queremos agradar, es al que queremos andar con Él, andar juntos. ¿Sabe que cuando uno entre más se acerca al Señor, las bendiciones usted ya no las tiene que ir a agarrar? Las bendiciones le caen a usted sin que lo espere. Es diferente. Usted celebra el Shabbat como un gozo, como un paz, pero luego la bendición viene. Y el mundo te dice que no, en el Shabbat es más bueno ir a hacer negocios, ir a vender, ir a descansar, relajarte, vete para allá. Pero tú haces lo que el Señor dice,
te vienes, te gozas, Dios hace sanidades, Dios hace cosas que tú ni te imaginas y viene la bendición a tu vida. Hace muchas cosas el Señor por nosotros, cada vez que nosotros obedecemos algo más de Él. Ok. Dice, ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Gálatas 3:28. Y es verdad, porque dice, ya no soy más gentil, ya no soy más de las naciones, soy israelita por la fe en Yeshua. Israel es las ramas naturales y las naciones son las olivos silvestres. En Romanos 11 tenemos esta analogía. Los gentiles fuimos injertados al buen olivo Yeshua. ¿Ok? Por estos 2000 años, ¿dónde se ha esparcido el evangelio más? Entre las naciones. ¿Verdad que sí? Y en el pueblo judío, muy poco. Hasta ahora es que está brotando y que se está dando a conocer que el pueblo judío está abriendo los ojos a Yeshua. ¿Ok? Pero al final, todo Israel será salvo. ¿Ok? Y cómo nosotros las naciones, cómo predicamos a otra persona y qué hacemos por la persona que no se quiere convertir. ¿Qué hacemos? Oramos, ¿verdad? Intercedemos, peleamos la batalla. ¿Cómo creen que tenemos que estar peleando la batalla por Israel? Orando, que se conviertan a Yeshua. Que se conviertan a judíos mesiánicos o cristianos. No, a Yeshua. A Yeshua. Ay, aquí hay judíos mesiánicos donde los podemos abrazar como hacen todo el sistema que tienen. Son bienvenidos, ¿verdad? Pero lo que realmente tienen que llegar es a abrazar es a Yeshua. Y nosotros también no tenemos que desligarnos de Yeshua. ¿Sí se fijan? Ese es el estandarte, ese es estar en el buen olivo, porque tú estás en el olivo, pero ¿cuál es la raíz? ¿Quién es la raíz? Yeshua, de acuerdo a Isaías 11. Ok, esta parashá tiene más mandamientos que la que vimos anteriormente. Tiene 51 mandamientos. Ok, por eso, fíjese bien. Dicen los mandamientos que están aquí, teme a tu padre o a tu madre, Levíticos 19. No investigar sobre la idolatría, no hacer ídolos ajenos, no comer de lo que sobró, no cosechar ese rencor para dejar rebuscos, deja rebuscos para los pobres, no recoger las espigas, deja de cortar un rincón del campo del pobre, no recoger rebuscos de la viña, dejar racimos de las uvas, no recoger los racimos de las uvas que no están formados, de no negar la posesión o algo que te ha confiado, no robar dinero a escondidas, no jurar en falso en nombre de Dios, no robar abiertamente, no retener salario ni dejar de pagar una deuda, no retrasar el pago del salario más allá del plazo convenido, no poner tropiezo al ciego, ni dar consejo perjudicial, no maldecir a ningún judío honrado. El juez no debe tener misericordia del pobre en el juicio, ni del rico. El juez no debe pervertir la justicia, juzgar con justicia, no hablar despectivamente de los demás, no quedarse de brazos cruzados si la vida de alguien peligra. Fíjense nomás, todos esos mandamientos. ¿A qué más? No odiar a los hermanos, Levíticos 19. Hay que reprender a un pecador, no avergonzar a los demás, amar a los demás, no tomar venganza, no guardar rencor, no plantar semillas, no cruzar animales, no comer del fruto del árbol durante sus primeros 3 años. Las cosechas del 4º año deben totalmente para propósitos sagrados. No ser supersticioso, ¿okay? No dedicarse a la astrología. Los hombres no deben afeitarse el pelo de los lados de la cabeza, no deben afeitarse la barba con navaja, no tatuarse la piel para mostrar reverencia al templo, no realizar mediums, no tener videntes mágicos, honrar a quienes enseñan y conocen la Torá, no cometer injusticia con balanzas y pesas injustas. Cada uno debe de cuidar sus balanzas. Los tribunales deben de ejecutar la pena de muerte o estrangulamiento. Los tribunales deben de ejecutar la pena de quemar a alguien o no. No imitarlo en costumbres y vestimentas a las naciones. Y en todos estos mandamientos, todos parece que el mundo va al revés.
Si no ponga tatuaje, ya se pone. No mienta y está mintiendo. Ame a su prójimo y no, puro odio se mira. Y entonces los hijos de Dios, ¿cómo deben de ser? Al medio de, miren, en medio de la Biblia, en medio de la Torá, ¿cuántos libros hay? 5, ¿verdad? ¿Cuál es el libro del medio? Levíticos. ¿En qué porción estamos? En Levíticos, ¿verdad? En el libro. En medio del libro de Levíticos está Levíticos 18:9, que dice, eso no lo vino a inventar Yeshua o fue el Nuevo Testamento, eso está en medio de la Torá, de los 5 libros, en medio de Levíticos, en medio de ahí, el corazón de Dios, en medio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice Yeshua más adelante con estos mandamientos? Dice, ¿cómo podemos ser santos? La clave está en estas palabras. Caminarás en sus caminos. Vamos a emular las acciones y el carácter de Dios. Al igual que Él es misericordioso, nosotros debemos ser misericordiosos. Así como Él es paciente, amable y perdonador, nosotros también debemos serlo. Yeshua hizo hincapié en este principio rector en su propia vida. En verdad te digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, solo puede hacer lo que ve hacer a su Padre. Por todo lo que hace el Padre, el Hijo también lo hace. Si Yeshua está viendo al Padre, nosotros vemos a Yeshua, nosotros vamos a imitar a Yeshua. ¿Y qué es lo que quiere que lo imitemos? Se deduce entonces que Yeshua nos instruyó a imitar a Dios, por lo tanto tú eres perfecto. Sé como tu Padre Celestial que Él es perfecto. Mateo 5:48. La palabra hebrea original en la Biblia hebrea, que a menudo se traduce como perfecto, es tamín, que en realidad significa completo, sólido, sin culpa. Como escribió el salmista David, tendré cuidado de llevar una vida sin culpa. Derek tamín, cuando vendrás a mí, llevaré a cabo los asuntos de mi casa como un corazón impecable. Salmo 101:2. Y los salmos nos ayudan a orar. ¿Ok? Esto de la oración, siempre que los salmos nos van guiando hacia la verdad, al corazón de Dios. Lo primero que vemos en esta parashá, ¿qué es entonces ser santo? ¿Qué es? Todavía no se nos contesta esa pregunta. La parte de la Torah revela que dicha pureza abraza naturalmente la integridad, rechaza el engaño. Si se fijaron en los mandamientos, vuelve a citar los 10 mandamientos. No robaréis, no haréis engaño, no mentiréis, no engañaréis unos a otros. Mis ojos están puestos en los fieles de la tierra para que puedan morar conmigo. Aquel cuyo camino es intachable, me servirá. Nadie que practique el engaño morará en mi casa. Nadie que hable falsamente se parará en mi presencia. Como creyentes debemos tener un especial cuidado de no tratar engañosamente con los demás. Hacerlo es perjudicial no solo para nuestra reputación, sino también la de Adonai, a quien representamos. Tal como comportamiento es lo opuesto a la santidad. Nosotros, fíjense bien, aquí está el meollo del asunto. La mayoría de nosotros esperamos que las personas religiosamente observadoras se comporten con un nivel más alto de moralidad e integridad que las personas seculares que están sin las leyes de Dios como guía. Pero no siempre es así. Además, a veces las personas son estafadores, fingen ser religiosas para ganarse la confianza de los demás. ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo? Como que hay muchos que son bien religiosos, que dicen que creen en Dios, pero están peor que los que están afuera que no creen en Dios. Y eso se ve ahorita normalmente afuera de la iglesia, centros de las iglesias, de las sinagogas, donde quiera, ¿verdad? Que hay veces que hay personas que ni creen en nada, ni creen en Dios, y son ateas, y son hombres de integridad. ¿Ok? Pero bueno, lo que hizo Dios es que agarró lo peorcito del mundo para humillar a los, a los que creen que son salvos, que no necesitan de Dios. Por eso Dios ha escogido a nosotros para levantar y predicar del Señor. Nos ha dado vida, nos ha dado nombre, nos ha dado autoridad. Nos ha enseñado que el meollo del asunto de amar a tu prójimo es lo que enseñó Yeshua en todas las parábolas. Una de ellas, ¿se recuerdan de esta del buen samaritano? ¿Sí? Iba pasando el sumo sacerdote
y vio que estaba tirado una persona ahí media muerta. Dijo, no la puedo tocar porque tengo que ir a servir al templo, no me vaya a contaminar, ¿verdad? Por guardar Torah, no lo toca. Pasa otro levita, un sacerdote, dice, oh sí, pues ahí está. No, pues no es mi asunto, voy rápido, tengo que ir a hacer mis estudios. Tengo que ir a seguir estudiando. Y pasa un samaritano. ¿Saben qué es un samaritano? Un gentil, digamos, una persona pagana, una persona que ni conoce de Dios, que ni sabe, que adoran en otro monte, porque decían que ellos tenían la verdad en el monte Gerizim y no en el monte de Jerusalén. Y eran como un judío y un samaritano no se llevaban bien. Es como decir un americano y un moreno en los tiempos de racismo. Era así bien duro. Un samaritano era lo peor. Pero este samaritano lo que hizo, vio a que estaba tirado el hombre, lo vio, lo ayudó, lo montó a su caballo, lo llevó a la hacienda, le pagó y dice, si él necesita algo más, cuando yo venga te lo pago. Okay, y Yeshua les dice, ¿quién hizo la voluntad del Padre? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Sí? Y le dice a un hombre que sabía la Torá. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Que hagas las obras por amor, aunque no obedezca la Torá. Porque tenía razón el sumo sacerdote no tocarlo. ¿Sí, no? Porque era mandamiento. ¿Y qué preferiría el corazón de Dios? Que fuera y lo tocara, que lo ayudara. Porque eso es amor. Inclusive, hiciera un Shabbat en que no se puede cargar, ¿qué es el corazón de Dios? Ayudarlo. Aunque quebraras el Shabbat, aunque quebraras el mandamiento de tocarlo. Pero dice, ahí mismo vimos un mandamiento, no te puedes quedar con los brazos cruzados cuando veas a alguien en problemas de vida. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que demos vida. Hay personas que dicen que no se dejan de hacer transfusiones, que porque no hay que comer la sangre, como dijo la porción, que no hay que comer la sangre ni nada de eso. Pero si haces una transfusión de sangre a otra persona, ¿qué va a pasar? Va a vivir. Si fuera así, ¿podemos transgredir el mandamiento? No, pero digamos que sí fuera así como ellos lo interpretan. ¿Qué es mejor, salvar la vida de la persona y transgredir el mandamiento? Si así fuera. Transgredirle el mandamiento porque hay que dar vida. ¿Verdad? Religiosidad. Exacto. Ese es el amor y el corazón de Dios, que van más arriba todavía de la Torá, que tienes que hacer las cosas por amor. Pero ¿sabes de qué te van a acusar? De transgresor de la Torá. Aunque tú hagas las cosas por amor. ¿Ok? Pero eso es lo que vino a hacer Yeshua y enseñarnos en los evangelios, en todas las parábolas. No solo esa, salud. No solo esa. Esto, por cierto, es una figura de Yeshua. Okay, que el Yeshua vino por mí, que yo estaba quebrado, que yo estaba tirado, que yo estaba allá. Me limpió, me sanó, me has tenido cuidado. Y el día cuando Él venga todavía va a pagar más por mí, porque nos ama. Así es una figura de Él también, cuando Él venga. Entonces, todo es por amor. Toda la parte de la Torá proporciona acciones que están de acuerdo con la santidad, mantener el sábado, reverenciar el santuario de Dios, mostrar respeto por los ancianos, honrar a los padres, proveer a los pobres, no mostrar favoritismo hacia los ricos, prohíbe la inmoralidad sexual, la injusticia, cualquier tipo de brujería, adivinación, magia, brujería. Aunque el interés por lo oculto está en aumento, la Escritura lo prohíbe. Levítico 19, no practiques la adivinación ni busques presagios, no busques los medios ni busques espiritistas, porque serás contaminado por ellos. ¿Se recuerdan de Saúl? Saúl, el rey, el primer ungido, el primer Mesías de Israel, el primer rey de Israel,
fue y buscó una adivina, porque ya Dios no le hablaba. Y se fue a la adivina a preguntarle que, pues, qué iba a pasar al siguiente día. Y pues la adivina, luego los demonios vinieron a ella y le dijeron, mañana mismo vas a morir, porque este es un pecado que no te va a perdonar Dios. ¿Verdad? Así que no vayan a los medios, ni a las espiritistas, ni a los brujos y astrólogos, a que les digan qué Dios quiere en tu vida. Tú tienes a Dios vivo que le puedes preguntar. ¿Ok? Muy bien. La parte de la Torá también revela que la santidad no se limita a las acciones, sino que también se refiere a la actitud. Condena el odio, el rencor y la venganza. No odies a un compañero israelita en tu corazón. Reprime a tu vecino francamente para que no comparta su culpa. No busques ni rencor contra nadie de tu pueblo, pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos 19:17. Yeshua citó este mismo verso cuando se le preguntó, ¿qué mandamiento es el más importante en toda la Torá? ¿Cuál es el más importante en toda la Torá, el mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Qué cantamos en la mañana? Y amarás al Señor tu Dios con todo. No nomás es una canción, no nomás es un rito, no nomás es una realidad. Es una actitud que debe de estar en nuestras vidas, de amar a nuestro Dios. Y ese es el más grande mandamiento. Pero dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿yo cómo demuestro que yo amo a Dios? ¿Cantándole nomás o ayudando al prójimo? Si yo ayudo al prójimo, yo visito al enfermo, yo no sé, cada quien tiene un ministerio diferente, no tienen que hacer todo, pero alguien sirve al Señor de alguna manera, otros sirven de otra. Pero si tú lo haces al prójimo, el servicio que hacemos aquí también es para los demás también. Al poner las sillas, el cocinar, el visitar al enfermo, el predicar la palabra, el evangelizar, el dar comida a los pobres. Cualquier ministerio que tenga cada quien de hablar o de hacer es hacia su prójimo. Y ahí se demuestra el amor que le tienes a Dios. ¿Ok? Porque eso es lo que nos debe de importar. El amor que tenemos por Dios, ¿qué hacemos con ese amor que Él nos da? ¿Ok? Entonces, no odies en tu corazón. Él respondió, ama al Señor con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo en Marcos 12:30. Y agrega esto importante. De estos dos depende toda la Torá y los profetas. Todos los mandamientos que vimos y que veremos y que sabremos y que hacemos dependen de la calidad de amor que tú das. El amor, porque ya se te amó, ya se te perdonó y ahora tú veas como sabes que Dios te ama. ¿Okay? Cada quien, algunos aman más, otros menos, otros cada quien poquito, otros mucho, pero pues depende del amor que tú tengas por Dios, lo vas a dar. Porque hay que amarse a uno y hay que amar al otro. Y eso es lo que hacemos cada Shabbat, enamorarnos más del Señor, más de su misericordia, entender más de lo que hizo por nosotros y empezar a dar fruto. ¿Ok? De esa manera puedes ver quiénes son los hijos de Dios que buscan a esas almas que están necesitadas, no para que venga a la iglesia, no vas a creer que te doy de comida para que vengas a la sinagoga. No, vas porque tiene necesidad, vas, le das, oras por él si quieres, lo que sea, porque lo ayudas, porque lo amas, porque tú te tienes que poner en el lugar de él si tú estuvieras en esta situación. ¿Qué querrías que hicieran por ti? Esa es la ley, esa es la Torá, ese es el amor, ese es el Kadosh. Que vas en contra del mundo buscando a los que más necesitan. No juzgándolo, porque no sabemos qué pasó. Pero no queremos estar en esa situación. Y si estuviéramos en un día, porque Dios es Dios, no nos va a meter en una situación así, ¿qué querrías que hicieran contigo en esos momentos de desesperación? Porque a todo mundo le puede pasar. Nadie está exento. Nadie tiene asegurado nada. Pero hay que buscar esas almas, ayudarlas, orar por ellos. No juzgar, sino simplemente ayudar. Amén. En el amor de Yeshua. Ok. La Haftarah, la parte profética de esta semana, el profeta Amós da una advertencia al pueblo de Israel de los juicios divinos inminentes debido a la inmoralidad
y las prácticas comerciales engañosas. ¿Qué está pasando el día de hoy con las prácticas comerciales? ¿Quién no está endeudado? ¿Quién no está con problemas? Por todo el sistema comercial que hay. ¿Ok? Esas son prácticas engañosas y eso es Dios también se está poniendo a cuenta que no le agrada. Y aquí los ojos del Señor Dios están en el reino pecaminoso y lo destruiré de la faz de la tierra. ¿Cuántos saben ustedes que nosotros estamos en un reino, en esta tierra, pero el reino que nosotros pertenecemos no es de este mundo? Nuestro reino no está aquí. Nuestro reino está en los cielos y en ese reino se ama, en ese reino se ayuda, se apoya, se comparte, se ora, es diferente al reino que está aquí en la tierra. El reino de la tierra va a ser destruido. ¿Ok? Amós, Israel estaba transgrediendo, maltratando a los pobres, imponiendo impuestos injustos y aceptando sobornos. Y sin embargo Dios es misericordioso y promete no destruir a Israel por completo. También promete algún día restaurar el tabernáculo caído de David. Fíjense bien, entonces ¿a Dios le molesta que maltraten a los pobres? ¿Sabe qué significa el libro de Amós? Viene de la palabra de quemar. Quemar, quemaré, destruiré, deshaceré, quitaré toda esa iniquidad, todo ese reino que hay ahora va a ser aniquilado, destruido. Y va a permanecer el reino de los cielos. En el milenio, ¿ustedes creen que se va a usar la moneda? ¿Qué se va a usar? Exactamente. Aquí alguno va a estar sembrando mandarinas, el otro sandías, el otro va a pescar, el otro va, y así vamos a estar comiendo todos, compartiendo entre todos, como desde el principio debería de ser. ¿Ok? Ahorita no, aquí de ahorita cada quien te quita, te roba, no, esto es mío, yo lo guardo para mí. Y nosotros tenemos que ir practicando ser dadivosos, porque nuestro Padre nos ha dado todo y le da a los buenos y a los malos. No le da solamente a los buenos. O les da nomás lluvia a los que van a la sinagoga, a la iglesia. Les da a todos, ¿no? Dios es amor y nos ha metido en este lugar por donde va a estar creciendo la cizaña y el fruto bueno. Los dos van a estar, y a veces el fruto, a veces como que le entra envidia de la cizaña, que la cizaña se ve que va progresando, que va creciendo, ¿verdad? Pero haciendo maldades. Y tú pues aquí como fruto ahí apenas. Pero dice, no mires esto, mírame a mí. Yo ya he vencido al mundo. Y el Señor al tiempo, a su era, dice que va a cegar juntamente con el trigo y la cizaña la va a apartar al fuego y el trigo lo va a llevar a su granero. ¿Qué quieres ser tú? ¿Trigo o cizaña? Trigo. Los dos se parecen. Si se ven las plantas son parecidas. Pero la cizaña crece así hacia arriba y el trigo, como va dando frutos, crece así. Entonces, se pone a orar. Se niega a sí mismo. Busca al Señor. Dice, no soy digno, pero tú me haces digno. Te alabo, te busco, te quiero. No. Le sigue peor y peor cada día. ¿Ok? Pero tú estás acá viéndolo a Él, al invisible. Muy bien. Dios es misericordioso, por lo cual no debemos de tener envidia de los hermanos estos. Lo que tenemos que tener es misericordia, porque si no se arrepienten van a ser quemados, destruidos. ¿Ok? Misericordia. En ese día restauraré el refugio caído de David. Prepararé sus muros rotos y restauraré sus ruinas. Lo reconstruiré como solía ser para que puedan poseer el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre. Amós 9:11. Para purificar el oro, Dios tiene que pasar fuego. ¿Ok? Y restaurando el tabernáculo de David, este tabernáculo de David será así que va a poner la tienda otra vez y va a poner esto de aquí, o será en realidad el tabernáculo de David que va a restablecer a Yeshua como el rey de toda la tierra y va a decir todas las naciones, toda rodilla se doblará ante él y entonces restauraré el tabernáculo de David. Si ven aquí gente homeless, o sea, muchos van a venir que guardan Torah y vienen así elegantes, ¿no? Y de repente van a venir multitudes de gente
que cojos, heridos, enfermos, pobres, que también son salvos. ¿Por qué? Porque el Señor extendió la misericordia para todo el que crea. Amén. Amén. Ok, esa es la que va a restablecer el Señor con todas las potestades. Como seguidores de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, debemos hacer lo posible para vivir nuestras vidas con integridad, operando en la justicia, la misericordia y el amor, la piedad que se define en esta parashá para que podamos traer gloria al nombre de Dios. Es obviamente un tema crucial, ya que Hebreos nos recuerda, haga lo posible para vivir en paz con todos. Esa es la clave de ser santo. Es fácil enojarnos, pelear con todo el mundo, pero peleense por buscar la paz. Busquen la paz con todo y serán santos. Sin santidad nadie verá al Señor. A lo mejor vemos que hay muchos problemas, pero tu salvación, tu shalom, tu paz tiene que estar en medio de tu Señor, del Señor. En el Señor te tienes que llenar de su shalom. Cuando digan esa persona, ¿por qué esa persona es tan calmada en que le dicen y le hacen y le hacen? Porque anda en el gozo de el Señor. Una persona que andaba así era José en Egipto. El día que fue tentado por la mujer, ¿verdad? Luego, no, sí, vente, acuéstate conmigo. ¿Qué hizo él? Como andaba en la presencia del Señor, ¿usted creen que se quería ir a embarrar? Si no andas en la presencia del Señor, por supuesto, vamos. Claro, porque el pecado está a la puerta. Pero si ya estás en la presencia, no tienes nada que ver con estas cosas, porque andas en el gozo y el shalom de tu Señor. Y eso es lo que quiere Dios, que busquemos en Él, la intimidad con Él justa. Así es como descubrimos quién es Él. Porque por medio de mis esfuerzos yo no puedo ser santo. Yo me tengo que forzar a ser santo. No. Mi confianza tiene que ser depositada en Él, que haga en mí ese shalom, esa paz, ese perdón, siempre estarlo trayendo conmigo. Y Él es cuando entonces la prueba viene y no quieres nada, porque estás en comunión con Él. Pero si no estás, pues le corres igual que los demás. ¿Ok? Nuestra identidad, eso se trata de identidad, como hijos del Señor Todopoderoso. Y esto es lo que dice Dios en 2 Corintios 6:18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Todos seremos llamados hijos e hijas. Al pueblo que no era ni pueblo, ahora serán llamados hijos del Altísimo. Y al que abrazare mi Shabbat, lo pondré en alto. Así que hay promesas tras promesa tras promesa. Si quieres seguir a mí, al Señor, si quieres seguirlo, busca la santidad, porque aparte de la justicia hay el camino en santidad. Y todo tiene que ver con nuestra forma de expresarnos y nuestras acciones que hacemos. Porque al final dice, todas las acciones justas de los justos están con ellas. ¿Qué es lo que te vas a llevar? Tus acciones justas. Lo que hiciste aquí en la tierra. Ya sea bueno o malo, te lo llevas. No te vas a llevar tu cuerpo, no te vas a llevar la troca, no te vas a llevar la casa, pero las acciones que hiciste se van. Porque Dios dice, aquí viene con recompensa. Y entonces dice, vamos, pues unos con fuego y otros ¿qué? Bendición y vida eterna. Uno resurrección para ser echados al fuego, otro resurrección para permanecer en vida eterna. Amén. Y los que estamos ya dentro, seguimos permaneciendo con Él, con el Señor Todopoderoso, para un día, este es nuestro Padre, que vamos a estar ahí compartiendo con Él, porque los que son Kadosh podrán acercarse al Señor. Amén. Esa es la Parashá Kedoshim. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ok. Yeshuati Lecha Be'Elohecha Yossi
Sirya Adonai Mahi Yeshua Ushavten Mai Besaso Mimani HaYeshua L'Adonai Yeshua L'Amcha Birhateha Sela Adonai Sebaot Imanu Yizgalanu Elohei Yakosela Adonai Sebaot Asher Bodam Boteaba Adonai Oshi Amele Amenu Beyom Kol Einu La Yehudi Aitama Ora Besiha Besason Beika Kenti Yelanu Oh, Yeshua, say every how we shame Adonai. La 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 la. Baruch atah Adonai Elohei melech haolam Borei merei agafen Morei agafen La 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 la. La 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 Baruch atah Adonai Elohei melech haolam Borei mine besamin Borei mine besamin La 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 Baruch atah Adonai Elohei melech haolam Morei mi'ei ha'esh Morei mi'ei ha'esh La 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 la. Israel Elohim ben Yom Hashim Ilekafet Ekenaruchai Baruch atah Adonai Mamade bekodesh lecho La 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 la. Amen. Yeshua, Shavua Tov.